Yo nada más quiero regresar hace 2 años en esta conferencia. Estábamos en un momento de boom mediático internacional. Estábamos a punto de tener la sesión especial de drogas en Naciones Unidas. Había mucho movimiento, había mucho interés en qué iba a suceder a nivel internacional. Y ahora estamos en un momento de descanso un poco, aunque el trabajo sigue. Y esto tal vez lo vemos que el debate no se siente tan urgente en los países, más allá de los Estados Unidos. No voy a hablar de los Estados Unidos, sino de México, de Colombia. Pero también estamos viviendo en un mundo donde hoy en Colombia está el acuerdo de paz, y eso les da otro impulso para empezar a hablar de estos temas y seguir impulsando. Entonces, en UNGAS escuchamos cambios en la retórica, escuchamos cambios en cómo se estaba planteando los temas, de que derechos humanos era importante, de que teníamos que incluir las voces de las comunidades más afectadas, de que teníamos que hablar de las consecuencias socioeconómicas. Y ahora tenemos que ver en la práctica qué ha sucedido. Entonces, esto es una sesión donde queremos proponer respuestas a estas preguntas que hemos tenido, propuestas, qué es posible dentro de lo que existe actualmente y lo que es posible pensando más allá de lo que existe actualmente. Entonces, ¿cómo podemos pensar a futuro cómo queremos el mundo e ir hacia eso? No siempre nada más estar reaccionando hacia lo que está sucediendo en nuestros países. Entonces, no voy a hacer un recuento de quiénes están en el panel, están todas sus semblanzas en el programa, que se lo pueden leer, pero si cuando haces tu primera intervención nada más puedes decir la organización que representas, eso sería útil. Yo voy a empezar con unas preguntas y después lo abrimos también a ustedes. Pero realmente esto queríamos que fuera de la innovación que está ocurriendo y cómo podemos basar las políticas en la realidad, no en una utopía de cómo podría ser algo así. Y también teníamos la pregunta de por qué coca, hoja de coca y cocaína en la misma mesa. ¿Por qué no separarlos? Pero realmente en los países donde hay producción es difícil separar la conversación, porque sabemos que la mayoría de los cultivos de hoja de coca en muchos de estos países se convierten en cocaína. Entonces tenemos que abordar las dos cosas, no podemos separarlo completamente. Entonces, algunos van a hablar de su experiencia más con hoja de coca y otros más con cocaína. Quiero empezar un poco con cómo van las cosas a nivel regional, en el big picture, cómo lo vemos en el tema del desarrollo. Pues voy a empezar con Diego García. Platícanos un poquito sobre cómo están viendo este tema en la región. Ustedes están trabajando como OECE, están trabajando en los 3 países, están apoyando iniciativas. ¿Cómo lo ven como un impulsor para el desarrollo económico? Gracias, Sara. Mi nombre es Diego García. Estoy a cargo desde Open Society, el programa global de política de drogas de trabajo en América Latina. Tenemos un énfasis en los temas relacionados a la oferta de drogas, evidentemente por la región y haber sido desproporcionalmente afectada por el marco normativo existente. Quiero agradecerle a Sara, a Ana, a María por poner presente en este espacio temas tan importantes para la región. De otra manera, si no hay un diálogo entre lo que sucede en este entorno, en Estados Unidos y en la región latinoamericana, no hay una narrativa completa de reforma. Estaríamos hablando compartimentalmente. Y quiero empezar con esa idea. Tú dices, Sara, ¿cuál es política pública basada en la realidad? La realidad por ahora es que la semana pasada hubo una masacre de al menos 6 campesinos cocaleros en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Aparentemente cometida por la policía antinarcóticos. La realidad
es, Sara, que un mes más o menos antes, un grupo armado afiliado a un cartel entró a un centro de tratamiento en México y masacró al menos 16 personas. La realidad es, Sara, que en Bolivia los niveles de encarcelamiento, y tal vez Patricia nos puede hablar de eso, por delitos relacionados al tráfico, a la producción de coca y cocaína se han incrementado exponencialmente en los últimos años. Esa es la realidad. Para partir de ahí y tener en cuenta que el discurso y los intentos de reforma en cualquier lugar deben considerar esos temas, deben considerar esas poblaciones y deben proteger el derecho a la vida digna de estas poblaciones. Ahora, un paneo rápido de qué está pasando en la región. En Bolivia hay una reforma reciente al marco normativo, hay una ley de coca bastante buena en términos de desarrollo rural. Sin embargo, hay una ley de sustancias controladas bastante negativa para los usuarios. Draconiana, como nunca se ha visto, criminalizando, usando toda la fuerza en contra de los consumidores. Y el reto allí es superar el discurso de coca sí, cocaína no. Yo personalmente creo que coca también es cocaína, entonces no podemos negar un poco esa realidad. En Perú hay un intermedio, digamos, hay una empresa nacional del Estado que compra coca, sin embargo, erradica igualmente el cultivo de coca y tiene leyes, por ejemplo, con las que permite derribar avionetas que no se identifiquen frente a la Fuerza Aérea. Ya sucedió hace algunos años que por error derribaron una avioneta en donde había 2 ciudadanos norteamericanos. Esto le interesa a este entorno de los Estados Unidos. Y ahora está Colombia, que tiene la oportunidad que ofrece el acuerdo de paz con las FARC, un Nobel de Paz que afuera habla de reforma, pero adentro sucede lo que les acabo de narrar, de masacres donde inclusive en ese grupo de al menos 6 personas muertas había un menor de 13 años. Entonces la política pública de reforma tiene que partir de ahí, tener ese toque de realidad y ser absolutamente integral en proteger los derechos humanos. Creo que si hablamos de regulación, yo casi que voltearía la pregunta hacia los Estados Unidos. La regulación tendría que empezar por acá. Nosotros no somos grandes consumidores de cocaína, de coca sí, de cocaína no. Producimos potencialmente 1000 toneladas cúbicas al año de cocaína, que se consumen principalmente en ese país. Creo que la regulación de la cocaína tiene que empezar acá. Los efectos que podría tener la regulación de cocaína, y Julián puede hablar de eso más adelante, para nuestras realidades en temas de cooperación, de tratados económicos o de libre comercio, pueden ser muy fuertes. Ese es el toque de realidad también de nuestros países. Entonces yo casi que voltearía la pregunta. Me alegra ver tantas caras acá, me alegra ver tanta gente que no habla español y que se interesa por el tema, porque mi llamado es que son ustedes los que nos deben apoyar a nosotros a sensibilizar este tema y a mover la agenda de la regulación. Pedro Arenas, platícanos un poco sobre, desde la perspectiva de los cultivadores, qué es lo que, digo, no puedes hablar por parte de todos, pero desde tu comunidad, qué es lo que quieren, cuáles son los modelos, qué es lo que existe ahorita, qué es lo más urgente. Si quieres tocar más también el tema de tu banco. Sí, buenas tardes. Pues no, muchas gracias a quienes organizaron este panel. Nos parece muy relevante el hecho de que se introduzca el tema de coca y cocaína en estas conferencias y que la ciudadanía de los Estados Unidos, que propende por reformas, se interese por este asunto. Hay un lenguaje que me llama mucho la atención en la convocatoria del panel y para todos, en dejar de hablar de cultivos de drogas o cultivos de cocaína y más bien hablar de que se trata de unas plantas que al final, como producto de una serie de procesamientos químicos se obtienen una serie de derivados, es un buen cambio y llamamos a que DPA y las demás organizaciones
profundicen en el tema del lenguaje, mucho más, así como ya se ha empezado. Lo segundo es, en el movimiento pro reforma ha habido una especie de inclinación por el concepto de sustitución de cultivos como una alternativa a la guerra de las drogas. Se cree que la sustitución de cultivos es realmente una alternativa y muchos en Viena y en Nueva York están más comprometidos con la idea de que es posible un desarrollo alternativo a los cultivos de coca. Y en ese sentido ayudan a promover que la cooperación de sus países hacia lugares como Colombia o algunos países en Asia, en África, sean más destinadas esas cooperaciones hacia sustitución de cultivos. Pero la sustitución de cultivos durante décadas, al menos unas 3 décadas, ha probado muchas fallas y pocos éxitos realmente. Porque en esencia se concentra en tratar de arrancar unas plantas que son ilegales y instalar en su reemplazo otras plantas, y se cree que con eso ya se superó el problema, como le llaman en el lenguaje internacional. Y nuestro presidente, por ejemplo, de manera muy gráfica, en el mes de mayo, previo a una cita que tenía con Donald Trump en la Casa Blanca aquí, pasó por 6 lugares de Colombia arrancando ante las cámaras de televisión plantas de coca para poner en su reemplazo plantas de plátano o banana. Y es bastante visible porque eso se ha hecho muchas veces en Colombia. Y ahora ya sabemos que la sustitución, que consiste simplemente en el cambio de una planta por otra, no funciona si no hay toda una estrategia de desarrollo rural. El acuerdo de paz, que fue lo que me pidió Sara y Hanna que comentara con ustedes, hizo un avance en ese sentido y se planteó una sustitución integral, le agregaron la idea de la integralidad. Y la integralidad consiste en que además de hacer ese cambio de plantas, hay que construir infraestructuras, hay que proveer servicios, hay que brindar oportunidades económicas a esas familias y hay que hacer toda una transformación estructural de las condiciones de vida que ellos tienen en ese lugar. Y por eso el acuerdo de paz junta muy fuertemente el punto de drogas ilícitas con el punto de la reforma rural que nunca hizo Colombia y que al parecer por el comportamiento de las élites actuales no va a hacer. Es decir, a estas élites que se adueñaron de la tierra en medio de la guerra no van a soltar la tierra para brindarle acceso a la propiedad rural a aquellas familias que hoy día dependen de los ingresos de la hoja de coca o de la pasta base para sostener a sus familias. Y eso es bien dramático, es bastante triste para los que hemos impulsado el proceso de paz y que hemos creído que ahora realmente hay una oportunidad. Y eso se manifiesta en el hecho de que la guerra de drogas pervive, por una parte, con una meta de erradicación forzada que acabó de señalar Diego, y por otra parte con la idea de la sustitución que también pretende alcanzar una meta de eliminación de hectáreas. Y esto es simplemente para decirle al movimiento reformista que está aquí presente que tanto erradicación forzada como sustitución tienen un mismo objetivo, y es la eliminación de todas estas plantas, porque para estas élites todas esas plantas son satánicas, son prohibidas, hay que erradicarlas de la faz de la tierra. Y entonces erradicación forzada y sustitución pretendida voluntaria en el lenguaje de los textos oficiales, al final se pretende lo mismo, es un mundo libre de drogas. Y solo ese es su interés, no el desarrollo de las familias que están inmersas en estos contextos. Y eso es bien interesante que todos lo precisemos, porque sí, sustitución voluntaria, si fuera realmente voluntaria y participativa, tendría que ser necesariamente pacífica y tendría que obedecer a procesos de concertación, tendría que incluir a poblaciones que nunca estuvieron consideradas, y con eso voy a cerrar, hablando un poco de la experiencia concreta de Briceño, un municipio al norte de Antioquia, en Colombia, que tanto la guerrilla de las FARC como el gobierno colombiano acordaron que sería una especie de piloto, ellos lo llaman esfuerzo conjunto. En ese lugar en concreto, la exigencia de la erradicación previa se puso como condición para que las familias pudieran ingresar a los programas sociales. Y entonces las familias voluntariamente tienen primero que arrancar sus plantas
para poder recibir un beneficio económico del Estado. Y ahí no hay mucha diferencia con las experiencias anteriores. De hecho, con el apoyo de organizaciones internacionales hemos cuestionado sobre todo el núcleo de esa política, que consiste en la exigencia de la erradicación previa, porque entonces va en contravía de los principios rectores del desarrollo alternativo, que plantean una secuencia correcta, y la secuencia es que el Estado tiene la obligación de cumplir con los derechos que esas poblaciones necesitan o requieren o demandan. En el caso de Briceño, ya las familias erradicaron sus plantas, recibieron ya 2 pagos, una especie de subsidios a cambio de la erradicación que ellos hicieron, pero por ejemplo, las mujeres no fueron integradas a ese programa, los jóvenes no fueron todavía integrados a ese programa, y de 1.200 familias que erradicaron sus plantas, al menos 500 están por fuera todavía del programa, que no han recibido ningún pago, especialmente los que nosotros llamamos recolectores o raspachines de la hoja de coca. Al no involucrárseles a ellos, lo que hacen estos grupos de población es trasladarse a otros lugares a persistir en este tipo de cultivos, en este tipo de economías. Y finalmente, en Briceño hay una problemática de tierras real. La gran mayoría de las familias que quieren involucrarse en programas de desarrollo alternativo no tienen propiedad sobre su tierra. Requieren entrar a poseer un predio propio para desarrollar allí el programa alternativo, y esto no se está concretando, y no hay visos de que en el corto plazo nuestro gobierno cuente con el presupuesto y la disposición para asignar suficientes recursos y esfuerzos para que las familias puedan acceder a la propiedad sobre la tierra. Muchas gracias. Entonces sí, lo que estamos viendo es un desplazamiento algunos de los cultivadores hacia lugares más alejados, que también les puede vulnerar aún más en estas situaciones. Y además algo que no se toma en cuenta con las sustituciones, de que mientras haya una demanda, siempre va a haber demanda, siempre va a haber personas que van a tomar ese riesgo para poder cultivar. Y por eso el comentario de Diego de que todo gira en torno a los Estados Unidos, porque sabemos que el 95% de la cocaína en Colombia, más, tal vez más, no sé, conservador. Bueno, yo creo que el 95% de la cocaína que sale de Colombia pasa por México y llega a los Estados Unidos, y ese otro 5% se va hacia Europa, el Caribe. Entonces, por eso en esta sesión queremos abordar todas las fases de la producción y la cadena de distribución, y para que sí podamos entenderlo como algo comprensivo, que creo que a veces nos falta en esta conferencia. Yo creo que este año no hemos tenido una mesa sobre productores, que en años anteriores a veces no podemos incluir. Entonces, por eso la importancia de hablar de eso. En Colombia ya existe un mercado de productos de hoja de coca, como un bien agrícola, como dice Dora. Esto es, entonces, ya hay como un régimen legal que está existiendo y dejando que no todos tienen que sustituir sus cultivos o erradicar sus cultivos, porque hay algunas comunidades que van a poder cultivar para poder abastecer estos productos. Dora, ¿nos puedes hablar un poco sobre cómo es eso? ¿Cuál es el marco legal? ¿Quiénes entran, quiénes no? ¿Alguien puede poner su empresa de productos de hoja de coca en Colombia? ¿Cómo funciona? Gracias, Ana. Y además, perdón, sí, como están interpretando en inglés, vamos a ser más lentos. Si los vemos ahí atrás, así, que también colombianos. Eso, mira, ahí está Cecilia, ¿no? Sí, es nuestra. Y muchas, sí, perfecto, gracias. Ya, muchas gracias. A ver, la respuesta técnica, concreta y triste es que no existe un marco legal para industrialización de hoja de coca en Colombia. Las experiencias que hemos tenido y lo que hemos podido avanzar ha sido básicamente, espero que nadie me vaya a acusar de aquí, que no salga de este salón, pero ha sido ilegal. Hemos logrado
a través de la complicidad de muchos amigos y de unos esfuerzos que han llevado muchos años de trabajo de muchas personas, lograr entrar, por ejemplo, hacer lazos con comunidades que nos permitan trabajar desde una estructura de respeto hacia el productor. Primero que todo, entendiendo que el productor es una persona que necesita alimentar a su familia. Yo cultivo coca porque necesito llevar mercado a mi casa. Y yo vendo para los narcos porque los narcos son los que me pagan la coca. Si yo tuviera la posibilidad de, en vez de coca, cultivar otro producto que tuviera un margen de ganancia tan interesante como la hoja de coca que termina en el subproducto de la cocaína, pues yo lo pensaría. Yo pensaría, a ver, ¿qué me conviene más? Tomaría una decisión libre, consciente, responsable sobre lo que quiero hacer con mi tierra. Pero tenemos varias limitantes allí. La primera era lo que mencionaba Pedro. La mayoría de personas, incluso los que trabajan con el proceso que yo he trabajado, que hemos trabajado con muchos amigos, es que no hay titulación de tierras. O sea, hay zonas donde tus abuelos vivieron en esa tierra, tienes un documento que dice que tu abuelo le vendió a tu tío o que tu tío le vendió a tu papá, pero finalmente eso no está registrado, eso no forma parte del catastro municipal, por lo tanto no existe una tenencia legal en muchas zonas de Colombia, por un lado. Por otro lado, está el ejercicio que aunque yo digamos que soy una persona que se alegra mucho de todo lo que está sucediendo con el proceso de paz, sé que mucho es papel. Mucho es papel porque las situaciones en el campo no han cambiado. Los agentes armados siguen haciendo presencia. Una cosa es lo que firman en Bogotá y otra cosa es lo que sucede en el campo. Digamos que la manipulación de la información sigue siendo real y tenemos serios problemas entre lo que se dice que sucedió y lo que realmente sucede. Ahora, hemos tomado riesgos y sí hemos desarrollado productos. Este año yo trabajo con el SENA, que es un ente gubernamental. Es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Porque sí hay productos. Sí, hemos desarrollado y por primera vez en mucho tiempo, en todo este tiempo, hemos tenido financiación del gobierno para hacer investigación con coca, que era una cosa que no pensábamos que pudiera suceder hace 5 años. Lo que hemos desarrollado lo hemos hecho, como les digo, o sea, es un poco ilegales, pero está funcionando. Entonces, hemos desarrollado una serie de productos. Ahora, lo hemos hecho un poco, como les digo, con la complicidad de amigos, con la complicidad de personas que han creído que se puede dar. Tenemos varias líneas de producción. Tenemos abonos líquidos y sólidos, compostaje y fermentación. Tenemos una línea de productos de panadería. Tenemos otra línea de productos de chocolatería. Pero nos falta investigación. Nos falta investigación porque aquí también hay otra cosa que es importante aclarar. Yo trato de ser menos pasional con el tema de la coca, pero es que me puede, ¿no? Pero yo creo que la coca tiene una oferta de servicios. Es un bien agrícola con mucho potencial. Es un bien agrícola con un potencial alimenticio alto. Lo hemos visto con los bromatológicos, los análisis de laboratorio que estamos haciendo. Hay un potencial aquí. Y nosotros hemos utilizado solamente una pequeña parte, descartamos mucho de ese producto. Sin embargo, podríamos intentar explorar sus otros usos, explorar una estructura de negocios que también le dé más participación a más actores, que beneficie a más gente. Pero para poder hacerlo necesitamos indudablemente investigación. Y para hacer investigación necesitamos plata. Por un lado, plata, pero por otro lado, la voluntad
política del Estado principalmente para hacer esos desarrollos de investigación. Ahora, yo en el discurso de decir, la coca, obvio que es cocaína, claro que sí, pero además es alimento, pero además es identidad del pueblo andino, pero además es lo que podemos, lo que nos salva, lo que nos permite ir a la universidad en algunos casos, lo que alimenta la economía de muchas poblaciones. Entonces pienso que sacar, o sea, tener ese juego del estigma frente a una planta tan polifacética como la coca, es lo que nos hace como no avanzar. Entonces, eso es como lo que hemos hecho. Bueno, tenemos muchísimas cosas que mostrar. Yo he tenido la suerte este año de tener nuestro permiso para poder comprar coca con fines de investigación. Hemos tenido financiación de Colciencias, que es un fondo duro de bajar recursos de allí, pero lo hemos conseguido. Y mi jefe o mis jefes, porque en el SENA uno tiene más jefes que dinero del banco, o sea, todos lo mandan a uno. Pero es muy interesante porque ellos han ido entendiendo que la cosa puede funcionar. Entonces, si hablamos de desarrollo rural, tenemos que hablar de coca. Si hablamos de mejoramiento de calidad de vida, tenemos que hablar de coca. Entonces, nos han dado ese espacio que se tiene que agradecer, porque la gente, sobre todo el SENA Regional Cauca, ha estado muy comprometida, sabiendo que hay un límite para nuestras apuestas. Entonces, allí yo digo, yo me salgo porque soy contratista. Puedo hacer lo que quiera, como entrar y salir del sistema para proteger lo que finalmente queremos hacer. Sí, y sí, se va a hablar de poder conseguir la paz, hablar de coca y de cocaína, y eso es algo que el gobierno siempre, en los pasillos hablan de eso, pero ya abiertamente en frente de todos es cuando se dificulta, aunque todos ya saben. Y pensando en cómo están haciendo esta investigación, pues justamente está totalmente permitido lo que ustedes están haciendo dentro de los tratados internacionales. Entonces, cualquier país podría emprender ese tipo de ruta y hacer todo bajo el marco de investigación. Sí, qué bueno que también tocaste el tema de la cultura y de cómo se va la identidad vinculado a eso, porque creo que el país que más ha avanzado en eso es justo Bolivia, y todo el trabajo que ellos han hecho a nivel internacional de socializar el tema, pero tal vez con un discurso que quedó corto, y eso es lo que todavía falta en ese trabajo. Entonces, no sé si Patricia, si quieres, como estás rodeada de colombianos en esta mesa, bueno, y de que sí, no sé si puedes tocar brevemente sobre cómo salir de la convención para acceder. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por habernos dado espacio en este panel. Personalmente creo que es muy importante poder hablar de las luces y sombras que presenta la actual ley de coca, un poco los procesos históricos que nos han llevado a esta legislación. Sobre todo porque es una legislación que nace a partir de diferentes movilizaciones sociales desde 1987. Y en Bolivia el rol de las movilizaciones sociales han sido bastante cruciales. No son las movilizaciones que ahora nos han dado un presidente campesino, un presidente indígena que, bueno, si bien la opinión pública dentro de Bolivia está bastante polarizada, puesto que si tú estás a favor de varias cosas que ha hecho el gobierno, personalmente ha hecho cosas bastante reformistas. Pues, lo último que se ha hecho ha sido la aprobación del aborto con 8 causales, y esto ha sido el trabajo de las mujeres de más de cuántos años que están ahí metidas peleando. Entonces han habido esta corriente de reformas bastante importantes que se han hecho en Bolivia, ¿no? La ley 906, la ley general de coca en Bolivia, tiene como objeto normar la revalorización, la producción, circulación, transporte, comercialización, consumo, investigación y promoción de la hoja de coca en su estado natural. Establece un marco institucional de regulación, control y fiscalización, y tiene como objetivo también regular las tasas administrativas.
Está dirigida a comerciantes en detalle, comunidades y organizaciones sociales y contempla prácticas de producción sustentable. Es un poco referido a lo que decía León García. Esta ley ha sido bastante polémica porque contempla actualmente las 22.000 hectáreas, ¿no? 14.300 para los yungas y 7.700 para el Chapare. Esto ha generado... Digamos que en Bolivia se puede cultivar 22.000 hectáreas para la demanda interna del país. Y esa demanda interna fue decidida por un estudio considerado por la Unión Europea. Entonces, nada más para que contextualizar ese número de... Como decidieron, esto es la cantidad que se puede legalmente cultivar. Así es. Y es muy interesante porque es verdad que a nivel interno ha generado varias contradicciones políticas, ¿no? Por un lado existe el reclamo de Yungas en Bolívar, que está al este de Cochabamba, que es una zona donde se ha cultivado tradicional y ancestralmente el hoja de coca y actualmente no se puede, ¿no? Entonces, y porque se ha dado la inclusión y se le ha dado un número de hectáreas al Chapare, ¿no? De 7.700, y antes el Chapare no estaba reconocido legalmente. Entonces, efectivamente, internamente hay una controversia de origen político. Sin embargo, creo es importante tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Que esta ley no promueve plantaciones de coca, simplemente legaliza las que ya existen, ¿no? Y dos, que no toda la coca que se produce en los yungas va al consumo y no toda la coca que se produce en el Chapare va al narcotráfico. Entonces, creo que es bueno ver esta ley a partir de ojos un poco críticos en cuanto a lo que refiere justamente lo que tú decías, el tema de haberse salido de la Convención de 1961, haber hecho la reverencia bajo la petición de poder darle un consumo ancestral a la hoja de coca. Creo que esto en términos de resistencia, esto en términos de sublevación, de todo esto que nos caracteriza a la sangre latina en Bolivia, ha habido mucho la resistencia, es bastante importante, ¿no? Nosotros hemos sido el primer país en expulsar a la DEA, creo que eso es bastante importante y bastante remarcable. Así es importante resaltar eso. Nosotros también estamos, personalmente estoy bastante de acuerdo con los procesos emancipatorios que se han estado dando en la región y en Bolivia, sobre todo con este tipo de acciones, ¿no? Y bueno, quisiera hablar también un poco del tema de la desertificación, ¿no? Que recientemente se está echando mucho ojo a Bolivia, Venezuela y efectivamente Colombia también. Pero creo que en Bolivia y en Venezuela cae un poco más duro, ¿no? Atilio Borón, que es un investigador bastante conocido, hace referencia a que esta desertificación tiene que ver con la recuperación de los recursos estratégicos naturales que se han perdido en países como Bolivia, porque Estados Unidos ha perdido bastante poder, ¿no? En Bolivia. Nada más que cada año, digamos que los Estados Unidos certifica los países, o los puedes, si puedes explicar nada más qué es para que alguien no sabe qué significa. Así es, básicamente lo que hace Estados Unidos es certificar anualmente a los países que han cumplido con ciertos objetivos de reducción, de erradicación. Ahora, algo que es importante mencionar es que las cifras que marcan los Estados Unidos para certificarte o desertificarte no siempre son las mismas que estima la ONU-DC, y esto es por términos de metodología, ¿no? La ONU-DC en Bolivia ha estimado que hasta 2015 ha habido una reducción de cultivos, que este año ha aumentado hasta 2016, en 2016 un aumento de un 14%, pero hasta 2015 ha habido una reducción. Sin embargo, Estados Unidos dice que no, que nosotros no estamos cumpliendo, ¿no? Entonces hay una diferencia entre las cifras y esto es simplemente en términos de metodología que ambos utilizan. Colombia fue amenazado con ser desertificado este año. Trump ahorita está diciendo, como es la imagen,
lo está diciendo a Santos como voy a analizar. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros como personalmente hago el análisis del tema de la desertificación en Bolivia? Creo que está totalmente relacionado con los recursos naturales. Actualmente Bolivia presenta un 80% de litio a nivel mundial y se avisora como una de las potencias. De hecho, la potencia que va a poner iba a marcar el precio del litio para 2019-2020. Entonces, hay un interés geopolítico bastante fuerte de recuperación de todos esos recursos naturales que se han perdido a partir de la entrada de Siento que podríamos hacer otra mesa sobre como la relación con las industrias de extracción de recursos y política de drogas, la guerra de Bolivia, el discurso, y cuando ves las minas canadienses por toda América Latina, los canadienses siempre tan buena onda, ponen una mina en Lima. Bueno, sí, en México 80% de las minas son canadienses. Y cómo se usa esto para este discurso de seguridad para desplazar comunidades y tomar tierras. Sí, bueno, muchas gracias. David Restrepo ha trabajado mucho sobre el tema de regulación de mercados. Su semblanza no está en el programa, entonces si quieres saber su vida entera, tienes que hablar con él. Pero quería también ver si nos puedes contar un poquito sobre el mercado en Perú, nada más para que se entienda un poco ese contexto, aunque no eres peruano, lo sabemos, pero... Y también, ¿cuál crees que son los componentes claves para cómo está la situación actual y para poder seguir impulsando los productos de Dora? Sí. Gracias. Gracias. Y los riesgos, los posibles riesgos. Sí, mi nombre es David Restrepo y soy un consultor en estrategia e innovación. Y realmente mi trabajo durante los últimos años ha sido ponerme al servicio de diferentes organizaciones como el SENA, otras organizaciones del Perú, para trabajar en la construcción de un mercado legal de hoja de coca que beneficia a las comunidades más marginadas en esta situación. En Perú estuve este año un par de meses trabajando con organizaciones como Comunidad Tahuantinsuyo y con empresas privadas que forman parte del pequeño mercado de hoja de coca que hay en Perú. Y es muy interesante esto porque digamos que a nivel de la zona andina se ha mirado mucho a Bolivia, pero también mucho a Perú como un escenario de posibles respuestas sobre cómo construir un mercado de la coca. Y lo que encontré al ir allá es un mercado que no crece, que no innova y que está perdiendo plata. En Perú, la empresa nacional de la coca es monopolio del Estado. Si tú quieres participar de la industria legal de la coca, tienes que ser parte de un registro de cultivadores que se hizo en 1978 y que no se ha actualizado. Los que pertenecen a ese registro le venden su coca a ENACO. ENACO es una empresa de Estado pequeña con pocos recursos y que vive muy presionada por otros estamentos del Estado peruano, incluyendo la DEA peruana, que es DeVida. Entonces, DeVida no le permite a la industria peruana desarrollar productos innovadores que realmente potencien todo lo que tiene la hoja de coca. El ENACO deja que esa coca se pudra, después la irradian y se la venden a las diferentes empresas que venden matas de coca, que es más o menos lo único que hay que entender. Y es una coca pues claramente no muy sabrosa.